Nuestra historia comienza en los años 70. Previo a esta década, los intentos por traer superhéroes a la gran pantalla eran vistos como algo realmente ridículo. Los cómics estaban en una etapa de cambio. Bajo la atenta mirada de la Asociación del Código de Cómics, habíamos tenido más de una década con cómics que no buscaban ser más que entretenimiento pasajero. La década de los 60 viendo el inicio de un cambio de estos estigmas, con el nacimiento de héroes como Spider-Man o los Cuatro Fantásticos, pero también el inicio de una completa reinvención para personajes ya conocidos. Uno de ellos, por supuesto, era Superman. Creado en los años 30 por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster, Superman se había convertido en uno de los personajes más populares del mundo de los cómics, a lo largo de los años, manteniéndose como la base de cualquier superhéroe que fuese presentado después, algunos siendo una copia bastante más descarada que otros, ¿verdad, Capitán Marvel? Pese a que Superman continuará viendo cierta evolución en los cómics, definiendo más al personaje, rápidamente se notaría un fenómeno que se expandiría a lo largo del medio, y es que las adaptaciones comúnmente acababan influenciando al personaje futuro, presentándolo para nuevas audiencias que tenían nuevo interés por el concepto. En el caso de Superman, existen dos adaptaciones del personaje que suelen ser traídas a colación como las más importantes. Una de estas siendo las animaciones de estudios Fleischer, conocidas por los fanáticos del personaje no solo por ser animaciones muy impresionantes para los 40, sino que además introdujeron un nuevo aspecto al personaje, la habilidad de volar. Previo a esta serie, el personaje únicamente podía saltar increíblemente alto. Sin embargo, dado que era mucho más sencillo animarlo volando, este poder se volvería un sinónimo del personaje, pasando a ser parte de su set de habilidades en los cómics y por tanto influenciando cualquier futura adaptación. Hablando de esto, la segunda adaptación importante se trataría de seriales en blanco y negro, que fueron los primeros en adaptar al personaje a live action. A finales de los 40 veríamos el primer serial, donde un Superman interpretado por Kirk Alyn era convertido en animación cada vez que su vuelo era necesario. Efecto usado dado que no podían hacer creíble que el personaje volara únicamente usando cables, los cuales además eran demasiado visibles a la hora de grabar. Sin embargo, llegado a los 50, seriales protagonizados por George Reeves nos brindarían por primera vez un Superman live action que te intentaba vender la idea de que el actor podía volar. Al inicio esto era logrado usando cables, cosa que si bien en ocasiones podías verlos, podían dar buenos resultados. Sin embargo, tras un accidente del actor se cambió de táctica, colocando al actor en una mesa que podían manipular para moverlo ligeramente, aunque incluso este efecto podría ser visto si prestabas atención. Estas adaptaciones del personaje ayudaron muchísimo a cimentar a Superman como un icono de la cultura estadounidense, cosa que eventualmente lo volvería tan reconocible que llamaría la atención de ciertos productores para llevar a cabo una película. Estos de aquí son Alexander e Ilya Salkind. Padre e hijo eran productores que habían ganado enorme fama en el mundo del cine tras producir Los Tres Mosqueteros en el 73, seguida de Los Cuatro Mosqueteros en el 74. Películas que fueron creadas con la particularidad de ser grabadas al mismo tiempo, tal cosa incluso llevando a la creación de la llamada cláusula Salkind, una nueva regla del cine que indicaba que una producción no podía ser convertida en dos si todos los involucrados no estaban de acuerdo contractualmente. Ilya Salkind se encontraba buscando inspiración para volver a repetir el éxito logrado con Los Tres Mosqueteros, inspiración que le llegaría finalmente durante un viaje a Francia en el que vería promocionales para una película, El Hijo del Zorro, cosa que le hizo pensar en buscar un personaje de semejante importancia para la cultura americana al cual llevar a la gran pantalla, eventualmente echando el ojo al Hombre de Acero. Las conversaciones para obtener los derechos del personaje, sin embargo, rápidamente se tornaron complicadas. Warner Bros., quienes ya para ese entonces eran dueños de National Periodical Publications, compañía que eventualmente se convertiría en DC Comics, no parecían tener ningún interés real por la película, considerando que era una apuesta no solo arriesgada, sino que consideraban que estaba condenada al fracaso. Las razones en realidad eran bastante sencillas. Aún si había quienes recordaban con cariño aquellas viejas adaptaciones del personaje, la opinión popular hacia los héroes había cambiado bastante desde entonces, ganándose una reputación como personajes demasiado infantiles gracias a producciones como la serie de Batman de Adam West. Pese a todo, los Salkind no se rindieron, eventualmente llegando a un trato en el que ellos mismos se encargarían de producir la película, financiándola ellos mismos con Warner únicamente publicándola, algo que aseguraba a Warner no perder dinero con el proyecto. Así, con luz verde, únicamente quedaba formar el staff que trabajaría en la película, un staff que estaría lleno de nombres que suenan imposibles de creer juntos. Los Salkind buscaban repetir lo que habían logrado con su anterior producción, y filmar dos películas al mismo tiempo, por tanto buscaron un escritor capaz de tal tarea, eventualmente cayendo en manos de, y no estoy bromeando, Mario Puzo, escritor de la novela original de El Padrino.
Resulta ser que Puzo era todo un fan del personaje, leyendo Action Comics cuando era más joven. Sin embargo, el guión que había entregado era exageradamente largo, con más de 500 páginas, por tanto gente fue traída para reescribir el guión hecho por Puzo en una versión más digerible. Si ya de por sí el primer escritor fue alguien bizarramente famoso, las cosas no acabaron allí, puesto que aún tenían que conseguir un director. Varios agentes proponían sus clientes para la película. Uno de esos agentes, llamándolo Salkind, pensando que dirigir Superman podría serle de ayuda a su cliente, quien en ese momento pasaba por una situación difícil. Su cliente era un director poco conocido llamado Steven Spielberg, quien aunque estuvo a punto de recibir el visto bueno, los Salkind habían escuchado de los problemas que Spielberg tenía durante la producción de su película más reciente, y pensaron que sería una mejor idea esperar a ver cómo resultaba dicha cinta. Esa película era Jaws. Sobra decir que Spielberg no tenía interés en dirigir Superman tras convertirse en uno de los nombres más grandes de Hollywood, cosa que les llevó a interesarse por otro director que había empezado a ganar algo de fama, con su película más famosa siendo American Graffiti. Por supuesto que hablo de George Lucas, quien aunque parecía tener interés, no podía encargarse, porque estaba muy ocupado con un proyecto personal, una tonta película sobre unos magos espaciales o algo así. Otros nombres como Francis Ford Coppola o Guy Hamilton se hicieron notar, pero eventualmente el rol de director caería en manos de Richard Donner, alguien prácticamente desconocido para la época, pero que su trabajo en The Omen habría logrado convencer a los Salkind de darle el trabajo, el cual Donner gustosamente aceptó. Con un guión y director decididos, solamente faltaba un cast, el cual probaría ser un trabajo igual, si no es que más duro que conseguir un director, siendo que solo para el rol principal de Superman tuvimos, entre otros, nombres como Clint Eastwood, Al Pacino, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone y Muhammad Ali, todos ya sea rechazando el papel o no convenciendo a los productores. Eventualmente, la idea de contratar a un actor famoso para el papel de Superman fue dejada de lado, en su lugar, optando por contratar a un famoso para algún rol secundario de la película. Uno de dichos roles sería el de Jor-El, padre de Superman, rol que acabaría siendo esencial para la película, puesto que conseguirían no solo un actor famoso, sino una auténtica leyenda del cine, Marlon Brando, quien se volvería uno de los mayores puntos para vender la película, incluso atrayendo a otra estrella del momento, Gene Hackman, quien acabaría en el papel del Lex Luthor. Sin embargo, esto aún dejaba el papel principal sin llenar. Sin mayor remedio, y queriendo empezar filmaciones tan rápido como fuese posible, se decidió llevar a cabo un casting, permitiendo que incluso completos desconocidos para la industria intentasen conseguir el papel, y es gracias a este casting que finalmente conseguirían a su Superman. Christopher Reeve era desconocido para todo Hollywood, su carrera como actor apenas empezando. Sin embargo, el director de casting conocía a Reeve, y al pensar en quién podría ser indicado, ningún otro nombre se le pasó por la cabeza. Pero tanto los Salkind como Donner no parecían estar muy de acuerdo con la idea, inicialmente rechazándolo dado a que no creían que él tuviese el físico para el papel, siendo que él era bastante flacucho en el momento. Por fortuna, el director de casting continuaría insistiendo, eventualmente convenciéndoles de darle a Reeve la oportunidad de hacer una prueba, donde si bien Ilya Salkind parecía convencido, Donner aún tenía la preocupación por su físico, dado que el actor ocuparía formar muchísima masa muscular para realmente dar el pego. Reeve, totalmente dispuesto a quedarse con el papel, convencería a Donner de que podía mejorar su físico. Si bien Donner consideró esto una jugada arriesgada, pues tendría que poner toda su fe en que Reeve lograría el cambio, decidió finalmente contratarlo. Antes de acabar este punto, solo quiero mencionar una cosa, y es que por si faltaba otro nombre bizarro involucrado en esta producción, quien supervisaría el entrenamiento de Reeve para lograr su sorprendente cambio físico sería David Prowse, cuyo nombre tal vez no te suene, pero muy seguramente lo hayas visto, ya que este también era el hombre debajo del traje de Darth Vader. Con todo cast, producción y director listos, la hora de grabar había empezado. O al menos eso se pensaba. Verás, Richard Donner tenía mucha pasión por el proyecto, algunos argumentando incluso que quizá tenía demasiada pasión, viéndose a sí mismo como el único capaz de hacer este proyecto, tomándolo como una misión personal hacer justicia al personaje en su adaptación, empezando con el guión, el cual mandaría otra serie de reescrituras puesto que consideraba que no eran lo bastante realista, siendo que para él, el guión parecía más una parodia que otra cosa, y Donner buscaba hacer una película seria, cosa que lo llevaría a enemistarse con el productor asignado por los Salkind, Pierre Spangler, quien constantemente le recordaría que estaba retrasado en su trabajo, y que estaba muy por encima del presupuesto. La enemistad entre Donner y Spangler acabaría escalando a tal punto que Donner decidiría banear completamente a Spangler del set simplemente por no tener que hablar con él. Según se dice, ambos nunca volviendo a verse la cara. En su lugar, siendo comunicados por un intermediario, un amigo de Donner y compañero de director, Richard Lester, quien aceptó supervisar a Donner con la condición de que los Salkind le pagaran dinero que le debían por su anterior obra.
Por lo menos Lester le dio más libertades a Donner y únicamente se aparecía en el set cuando fuese necesario. Sin embargo, los problemas no acabaron ahí. Cuando llegó el momento de filmar, se comenzó con las escenas de Krypton en que Jor-El enviaría a su hijo a la Tierra, y es aquí donde Donner se toparía con las excentricidades de Marlon Brando. Famosamente un actor con el que era complicado trabajar, con el tiempo se volvió bastante claro de que Brando únicamente estaba aquí para recibir dinero, no solo mencionando que ni siquiera había leído el guión, porque en sus propias palabras, si la película apestaba, no voy a querer hacerla, sino que además daba sus propias ideas sobre cómo cambiar la película. Una de dichas ideas siendo, y no, esta no es ninguna broma, que Jor-El no se veía como un humano, sino como un bagel que habla, argumentando que no podíamos saber cómo se veía alguien en Krypton y que perfectamente se podrían ver como una forma no humanoide y que él podría solo darle la voz. Pese a que aparentemente estuvo a punto de convencer a los Salkind, Donner lo hizo entrar en razón y con ello tenemos un Jor-El que sí se ve como Jor-El. Pero el mayor problema de todos llegó cuando fue momento de grabar una de las partes más importantes de la cinta: hacer volar a Superman. Hoy en día, si te pregunto, ¿cómo haces volar a un hombre en una película? La respuesta es bastante sencilla: CGI. Es sencillo, se ha estandarizado, y hoy día tenemos efectos lo bastante buenos para que no se note que el humano que estás viendo no es alguien real. Sin embargo, nos encontramos aquí ante un momento muy importante de la historia del cine, puesto que tras ver las ideas iniciales de cómo lograr el vuelo, usando los mismos trucos de los seriales de los 50s, Donner decidió que no quería nada semejante. Quería encontrar un modo de hacer que el vuelo se viese creíble. La tarea no fue en absoluto sencilla, pues para esta película se inventaron muchísimos trucos de cámara que revolucionaron los efectos especiales en el cine, tales como el invento de Zoran Perisic, usando una técnica conocida como el efecto Soptic, un proceso a través del cual el actor era colocado frente a una pantalla reflectiva en la que se proyectaría una imagen, la cual la pantalla reflejaba de vuelta hacia la cámara. Sin embargo, para hacer volar a Superman, Zoran inventaría un sistema de cámara y proyector que se podían mover. Además, el lente tanto de la cámara como del proyector podían hacer zoom a placer, logrando así el efecto deseado en que Rip podía estar reposando tranquilamente mientras la contrapción se movía alrededor suyo, dando el efecto de que estaba volando libremente a través de una imagen. Otras técnicas incluyeron el uso de grúas con cableado para las escenas grabadas fuera de un estudio, así como una especie de motor colocado debajo de la capa, constantemente moviéndola ayudado de un ventilador frente a Rip, dando la sensación de que la capa se movía con el viento. Estos efectos de vuelo se volverían uno de los mayores orgullos de Donner, quien había vuelto una de sus mayores metas volver a Superman un personaje creíble para la audiencia. Quería que el público se perdiese en la magia de la escena y creyese que Superman realmente podía detener balas, realmente era capaz de levantar un helicóptero con una sola mano y por supuesto que realmente podía volar. Esto último incluso volviéndose el lema de la película: creerás que un hombre puede volar. Sin embargo, no todo era color de rosa en la producción. Claro, Donner tenía una visión y lucharía con uñas y dientes por lograrla. Sin embargo, se encontraba en constante peligro a la hora de dirigir el proyecto. Anteriormente había mencionado cómo los productores de la película, la familia Salkind, habían enviado a Richard Lester a supervisar el proyecto, algo que se volvía muy evidente para los involucrados, que era una amenaza directa contra Donner, quien podría ser despedido y reemplazado en cualquier momento, cosa que los Salkind estarían muy tentados a hacer, dado los problemas que para ellos Donner causaba. Si bien Donner apuntaba a la excelencia, los Salkind meramente querían un producto bueno, constantemente respirando en su cuello sobre cómo la película había pasado el presupuesto que, por cierto, nunca se molestaron en decirle a Donner cuánto era, y además tenían algo de molestia sobre cómo el proyecto se había retrasado mucho de su fecha de estreno proyectada. Añádele a todo esto que Donner no estaba dirigiendo solo una película, puesto que Superman 2 estaba filmando al mismo tiempo. Rumbo al final de la producción, se decidió pausar Superman 2 con tal de terminar la primera película, la cual finalmente tendría una fecha de salida para diciembre del 78. Pero por supuesto que los problemas no podían acabar ahí. Resulta ser que los Salkind, temiendo que Warner Bros. Y Donner tuvieran la intención de robarles la película, no les permitieron tener una copia para realizar la proyección de prueba. Por tanto, Donner tendría que esperar con nervios hasta el día de la premiere de la película, donde estarían presentes múltiples figuras importantes, ya que la película sería proyectada para un evento de caridad. Entre dichas figuras se encontrarían Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, de quienes Donner sentía que su validación era muy importante. Sin haber visto el resultado final, Donner miró la película temiendo malos resultados. Pero todo el mundo la amó.
El 15 de diciembre, Superman se estrenaría en los Estados Unidos, no tardando mucho en llegar al resto del mundo, convirtiéndose en una de las películas más importantes de la década. Incluso los creadores de Superman, entre lágrimas de felicidad, dándole gracias a Donner por lo que había hecho con su creación, como gesto otorgándole una estatua de bronce de Superman. A lo largo del mundo, el boca a boca no se hizo esperar. Superman era sencillamente la película que tenías que ver y no te podías perder. Y cuando vi la película, pude entender perfectamente por qué causó el efecto que tuvo. En nuestros días podemos encontrar varias cosas que se podrían criticar. Los efectos revolucionarios de su época, hoy en día, especialmente con versiones de alta definición, se ven ya bastante viejos. O también podría decir que la historia no es la gran cosa, empezando con la historia de origen de Superman, que creo que sería totalmente redundante intentar explicárselo a ustedes. Después de esto, veríamos un poco de la juventud de Clark, donde después de la muerte de su padre hace un viaje de autodescubrimiento, encontrando sus orígenes kryptonianos. Y un último timeskip nos mostraría a Clark ya de adulto, no solo trabajando ya en Diario del Planeta, sino que también ya siendo Superman. Con el tiempo se nos presentaría a Lex Luthor, quien tras empezar a tener celos de Superman, desarrollaría su plan malvado, sumergir la costa oeste de los Estados Unidos al tomar control de un par de misiles. Si bien la historia puede pecar de sencilla, me parece que es una historia bastante servicible, especialmente siendo que es una película de los 70s. Además, sabiendo toda la historia de producción que hay detrás, no puedo más que mirar con asombro todo lo que lograron. Las escenas de vuelo en ocasiones haciéndome olvidar que estaba viendo una película vieja, por la simple belleza con la que son llevadas a cabo, con ángulos de cámara increíbles para la tecnología que se tenía en aquel entonces, con el mayor highlight siendo la tan icónica escena en que Superman y Lois vuelan juntos. Y no solo los efectos de vuelo son sorprendentes, en realidad si me preguntas a mí, mis escenas favoritas de la película serían al inicio, donde nos presentan a Krypton, las visuales representándolo como un planeta helado, y los kryptonianos vestidos con esas túnicas brillantes que les dan una apariencia divina, volviéndolos tan icónicas que serían constantemente referenciadas. Para mucha gente, volviéndose a la versión estándar en la que piensan al imaginarse el lugar, que aunque se le podría describir como helado y desolado, no puedo evitar encontrar belleza en el vacío, especialmente por los ángulos de cámara utilizados, volviendo para mí las escenas de Krypton las que mejor han envejecido de toda la cinta. Por otro lado, tenemos una historia que, si bien es sencilla, encapsula todo lo que cabría esperar de una historia de Superman de la época. Superman es un bonachón idealista que luchará por todo lo que es correcto, utilizando sus poderes que lo vuelven un ser verdaderamente invencible dentro de la Tierra, evocando cómo este era representado en cómics de la época, incluso con los poderes que salen un tanto de la nada. Una de las escenas más divisivas de la cinta sería al final de la misma, donde Luthor logra llevar a cabo su plan con los misiles, únicamente para que Superman se meta debajo de la tierra para reparar el daño a mano limpia, volando a todos lados donde es necesitado para mitigar el daño hecho por Luthor. Sin embargo, para cuando se reencuentra con Lois, ocurre algo inesperado. En cualquier otra película de la época veríamos como el héroe logra llegar en el último segundo para salvar a la chica, pero aquí las cosas son diferentes, pues cuando Superman llega se encuentra con que Lois ha muerto, pero no dispuesto a aceptar tal cosa, decide hacer uso de una habilidad que solo esta versión del personaje posee: volar tan rápido alrededor del planeta que logra hacerlo girar en dirección contraria, regresando atrás en el tiempo para salvar a Lois antes de su muerte. Este momento suele ser criticado por multitud de motivos. Niega el impacto de la muerte de Lois, no tiene ninguna lógica y además vuelve a Superman alguien demasiado poderoso, pues en teoría podría hacer esto cuando le plazca. Sin embargo, en mi opinión, el momento no es ni de lejos tan insultante como algunos lo quieren hacer ver. No solo los efectos durante la escena son increíbles, sino que además ya le habían hecho foreshadowing al inicio de la película, con Jor-El diciéndole que no debe meterse con la línea temporal. Por tanto, sí, esta película tomó la molestia de establecer que esta versión de Superman es capaz de viajar en el tiempo si se le hincha el huevo. Veo que aunque no hable de Doctor Who en este canal, no me salvo de los viajeros del tiempo. Algo que me parece el aspecto más interesante de la película, aunque bien es igual algo que la vuelve una película rara para un público moderno, es el cómo esa se siente como una cápsula del tiempo de toda una época del personaje. Estamos lejos de los tiempos de hacer preguntas morales sobre la existencia de Superman. Él no tiene por qué cuestionar su lugar en la Tierra. Incluso Lex Luthor no es el frío y calculador villano que vemos en tiempos modernos, siendo colocado aquí como algo más semejante a su etapa de científico loco. Es algo que tal vez no muchos entiendan del todo porque me parece fascinante, pero es que sencillamente siento que es una historia de Superman que ya no se podría hacer así en nuestros días. Es una historia simple pero efectiva, que trae a flote todo aspecto de lo que hace Superman, pues... Superman. ¿Quién es usted? Un amigo. No es un personaje con el que te identifiques, es alguien que te inspira a ser una mejor persona, porque sus poderes no le hicieron súper, sino sus creencias en la verdad y la justicia. En la actualidad, esta película es recordada con cariño por fanáticos del personaje, su influencia en futuras historias siendo innegable. Para la industria del cine pasaría a la historia como una de las películas más importantes por su revolución en efectos especiales, dando el camino para los espectáculos visuales que tenemos hoy en día. Y todo empezó aquí, en la película que hizo que el mundo creyera
que un hombre podía volar. Nuestra historia comienza a mediados de la anterior película. En un punto, tanto Superman 1 como Superman 2 fueron producidas al mismo tiempo, ambas siendo consideradas como prácticamente la misma historia desde su concepción en el guion original escrito por Mario Puzo. Sin embargo, tras múltiples retrasos en las grabaciones gracias a que el director Richard Donner buscaba convertir ambas producciones en lo que él veía como una épica, se decidió poner una pausa a la grabación de Superman 2, con tal de terminar la primera película, deteniéndola cuando se encontraba el 75% de grabaciones, con la idea de terminarla tras un periodo de pausa una vez estrenada la primera película. El plan parecía ir perfectamente en un inicio, sin embargo en cuestión de menos de un año, los problemas tocarían a la puerta rápidamente. Durante la filmación de Superman, Richard Donner acabaría en un pleito con el productor de la cinta, Pierre Spangler, con quien llegó al punto de banearlo del set por directamente no aguantar hablar con él. Spangler, por su parte, tras el estreno de la película, sería entrevistado por Variety sobre su trabajo en la cinta, donde confirmaría que había conflicto entre él y Donner, pero tras el éxito de la cinta mencionaría estar orgulloso del producto final, y esperaba poder trabajar con Donner para la secuela, cosa que acabaría llegando a los oídos de Donner, quien respondería con un contundente: si él está involucrado, yo no, claramente no deseando volver a trabajar con Spangler. Por si dichas declaraciones no fueran suficientes, literalmente 2 días después del estreno de la película, los Salkind acabarían entrando en una disputa legal con una de las estrellas de la película, Marlon Brando, quien demandaría a los Salkind tras que estos fallasen en pagarle el porcentaje que le debían por contrato. Tras perder el juicio, los Salkind acabaron teniendo que pagarle $15 millones. Esta demanda acabaría enemistando a los Salkind con Brando, quienes decidirían recortar completamente su rol de la película para no pagarle el 11,75% que este ganaría por sus escenas. De esta manera, retirando de la cinta una leyenda del cine que había sido uno de los puntos más fuertes con los que la primera película fue vendida. Al enterarse de semejante decisión, Donner públicamente condenaría la idea de retirar a Brando, añadiendo además que el único modo de hacer funcionar la película era que él mismo estuviese involucrado, y no solo eso, sino que además le diesen más control sobre la cinta del que ya tenía, específicamente retirando por completo a Spangler del proyecto. Esto finalmente sería la gota que derramó el vaso en su relación con los Salkind, ya que Spangler no estaba ahí por nada, siendo que era un amigo personal de la familia. Así es que mientras Donner se encontraba patrocinando la primera película en Europa, decidiría en sus espaldas buscar un nuevo director, eventualmente enlistando a Richard Lester, quien en la anterior película ya fungió como productor, supervisando el trabajo que hacía Donner. Cosa que en realidad ya era una amenaza directa contra Donner, quien podría ser despedido en cualquier momento, y ese momento finalmente había llegado. Si tuviera que asumir por defender un poco a Lester, diría que él aceptó únicamente porque Donner sería despedido no importa qué, y pensaría que podría encargarse de terminar el trabajo empezado por su amigo. Sin embargo, rápidamente caerían en cuenta que el despedir a Donner causaría aún más problemas. Cuando el despido de Donner fue anunciado públicamente, no pudo ser tomado peor, no solo por fanáticos enamorados de la primera película, sino también por el staff. No solo Marlon Brando tenía prohibido su regreso, sino que escritores y editores se negaban a regresar si Donner no estaba involucrado. Incluso Gene Hackman, actor del Lex Luthor, decidiría no regresar para regrabaciones. Sí, regrabaciones. Verán, los Salkind deseaban desligar completamente el nombre de Donner de la cinta, dejando a Lester como el único director. Sin embargo, para legalmente hacer tal cosa, Lester tendría que haber dirigido por lo menos el 40% de la película. Pero aún así te debo de recordar, la película estaba un 75% grabada. Esto llevaría a, por obligación, regrabar la mayoría de las escenas hechas por Donner, cayendo en manos de la pareja de escritores David y Leslie Newman, reescribir partes de la cinta para añadir nuevas escenas que reemplacen las escenas grabadas por Donner, así como también añadiendo algunas cuantas escenas nuevas, tales como un inicio completamente nuevo, donde Superman salva a Lois tras un ataque terrorista en Francia. Pero tal como dije antes, la falta de personal que se rehusaba a volver sin Donner resultó en que Lester tuviera que enlistar múltiples contactos propios quienes daban sus nuevos toques a la película. En el caso de Gene Hackman, quien se rehusó rotundamente a regresar para regrabaciones, se ocuparon dobles corporales e imitadores de voz para intentar añadir nuevas escenas. Sin embargo, lo que por poco y tiraba a la basura el proyecto entero
era Christopher Reeve, puesto que ya había pasado el suficiente tiempo entre películas para que su contrato para grabar ambas hubiera caducado, siendo contactado de la nada por los Salkind, básicamente diciéndole vas a estar en la película, incluso yendo tan lejos como para intentar demandarlo por supuestamente haber roto su contrato al no terminar filmaciones de la segunda película, Reeve únicamente aceptando regresar tras una renegociación de su contrato, aunque como los demás, Reeve tenía ciertamente conflictos con la idea de que Donner ya no se encontrase filmando, siendo que Reeve, al igual que otros actores, mencionaban que trabajar con Lester no era lo mismo. Lester no era un mal director, conocido por sus películas de los Tres Mosqueteros y sus películas protagonizadas por los Beatles. Sin embargo, se volvería claro que no podía unir el cast de Superman del modo en que Donner lo había hecho. No solo por cómo todos aún tenían cariño por Donner, también se decía que en el set dejó de sentirse la sensación de familia que tenían en su tiempo. Pese a todos los problemas, eventualmente Superman 2 terminaría filmaciones, a finales de 1980, comenzando sus estrenos a lo largo del mundo, donde para fortuna de todos, la película parecía haber funcionado tanto como la primera. Superman 2 se estrenaría a lo largo del mundo, usando una estrategia con la que la película se estrenaría en la mejor época en taquilla para cada país, cosa que irónicamente volvió a los Estados Unidos uno de los últimos lugares donde se estrenaría. Esta vez la película continuaría con una subtrama del inicio de la anterior película, el General Zod, un criminal de Krypton que sería sentenciado a un encierro eterno por sus crímenes contra el planeta, crímenes que nos revelarían al inicio de esta película. Rompió un cristal rojo. Oh no. Sí, estas escenas están aquí meramente porque ocupaban algo para rellenar las escenas que establecían a Zod, dado a que en estas aparecía Marlon Brando y ya no podían usar su cara, resultando en una escena bastante pobre para empezar la película, claramente grabada con mucho menor presupuesto y ambición. Y ya que hablamos del General Zod, quien será el villano principal de la película, es un buen momento para mencionar que su elección como villano es bastante rara para la época. Si bien Zod ya habría sido introducido en los cómics, lo único que lo hacía resaltar era que este era el último villano de Krypton en ser encerrado en la Zona Fantasma, la prisión interdimensional inventada por Krypton. Sin embargo, está lejos de ser el villano más grande de la época, siendo que por ejemplo tenemos a Jack-Sur. ¿Ya saben? Jack-Sur, líder de kryptonianos rebeldes de la Zona Fantasma. El tipo este de la serie animada de los 90 que seguro pensaste que era una versión rara de Zod porque no sabías que era un personaje de los cómics. El punto que quiero hacer es que, semejante a la anterior película, esa secuela marcaría nuevos estándares para Superman, siendo que es enteramente gracias a esta película que Zod pasó de solamente uno de los muchos villanos olvidados de la Era de Plata a uno de los más icónicos del Hombre de Acero. Y una buena parte del porqué se lo debemos a su actor, Terrence Stamp, quien de lejos se lleva el estrellato de la película, ofreciendo un villano igual de poderoso a Superman, con un complejo de superioridad en el que se ve a sí mismo como un dios de este planeta, cosa en la que no se equivoca realmente, acabando con todo aquello que se presenta ante él junto a sus secuaces. Ah, sí, sus secuaces. Si ya de por sí la elección de Zod es bastante rara, encima de ello decidieron darle dos secuaces en la forma de Ursa y Non, quienes están honestamente de sobra en esta película, únicamente sirviendo para que los tres peleando juntos puedan sobrepasar en poder a Superman y dejarlo en un jaque durante sus batallas, algo que honestamente siento que se podría haber logrado solamente con la adición de Zod. Pese a que busqué una explicación por todos lados por la elección de villanos de esta película, lamento decir que no encontré nada, haciendo que únicamente pueda especular que la idea de que Zod era el último villano de Krypton lo volvió una elección atractiva a la hora de pensar en quién se enfrentaría a Superman, incluso si el modo en que este se mete en la trama es, bueno, conveniente. Resulta ser que Zod y compañía se encontraban atrapados desde el inicio de la anterior película, girando en el prisma de cristal, supongo, lo que sea que usan para representar la Zona Fantasma. Y de manera muy conveniente, este cristal acabó orbitando la Tierra poco después de que Superman envía un ascensor con una bomba de hidrógeno al espacio para evitar que explote en París. Sí, este es uno de los muchos problemas de la cinta. Para que los eventos de la misma puedan tomar lugar, se necesitaron varias conveniencias argumentales. Por ejemplo, no solo para conveniencia de Zod fue liberado de la Zona Fantasma, sino que además cuando van a invadir la Tierra, lo hace durante un periodo en que Superman está ocupado llevando hacia Lois a la Fortaleza de la Soledad para tener una cita con ella tras que éste descubriera su identidad, para luego dejar sus poderes con la intención de vivir una vida normal con Lois. Y por si fueran pocas conveniencias, cuando Superman se entera de que Zod tomó control de la Casa Blanca, decide que debe recuperar sus poderes regresando a la Fortaleza de la Soledad, a la que aparentemente puede regresar a pie en menos de una noche.
Miren, no es como que la anterior película no tuviese conveniencias argumentales. Por ejemplo, cuando Lex Luthor descubre que la kriptonita es la debilidad de Superman. Pero es que esta película abusa de este recurso, y no de buena manera, pues parece que en momentos la cinta deja de avanzar la historia esperando a que los piezas se alineen para la siguiente parte del guión. Ah, y hablando de Luthor, él también está en esta película, sirviendo únicamente como un recurso argumental para llevar a Zod a la fortaleza de la soledad, un rol que honestamente sobra por completo, haciendo que en pocas palabras la participación del ex Luthor se sienta como relleno, únicamente salvada por la genial actuación llena de carisma de Gene Hackman. En general, no puedo decir que aprecie esta película tanto como su anterior entrega, en demasiados puntos, sintiéndose que este es un producto con múltiples problemas de producción, apenas y aguantando como base de algo. Sin embargo, lo que yo diga ahora realmente no importa, pues la historia ya está escrita, y ciertamente el público estaba bastante contento con lo que recibieron. Superman 2 sería aclamada por fans y crítica por igual, rompiendo récords en taquilla, pues nadie se quería perder una de las películas más esperadas del año. Con un primer fin de semana de $14.1 millón, la película había sido un éxito total para los involucrados. Si bien ahora se señalaba que los efectos no eran tan destacables como en la primera película, y además las escenas humorísticas añadidas por Lester no parecían haber sido del agrado de la crítica, Superman 2 fue alabada por el gran trabajo realizado por los actores y el espectáculo que resultaba la pelea entre múltiples kryptonianos. Un espectáculo que tal vez se quedase en la conciencia colectiva, convirtiendo al General Zod en un villano tan conocido como el propio Lex Luthor. Sin embargo, con el pasar de los años, esta película encontraría un interés renovado por los más fieles seguidores por otro motivo, y es que la historia de producción de la cinta daba muchísima curiosidad por cómo esta podría haber resultado de haberse mantenido bajo el mandato de Donner, algo que sería respondido a medias a lo largo de los años por medio de los estrenos televisivos, donde al llegar a televisión se podían ver algunas escenas que no fueron mostradas en la versión de cine. Eventualmente, durante el proyecto de restauración de Superman 2 para su lanzamiento en Blu-ray, se descubriría un archivo con múltiples escenas de la versión de Donner de la película, la cual durante el 2006, aprovechando el estreno de Superman Returns, Warner veía como una manera de complacer a los fans, ganar dinero y promocionar su nueva película, únicamente habiendo dos inconvenientes a resolver antes de hacer nada. El primero fue relativamente sencillo de resolver, conseguir los derechos para utilizar la imagen de Marlon Brando nuevamente, cosa que se pudo arreglar al negociarlo con la compañía que manejaba su imagen tras su muerte. Sin embargo, un poco más complicado fue conseguir la cooperación de alguien más, Richard Donner, quien para esas alturas ya era un director con una carrera bastante respetable en la industria, y no parecía tener interés por revisitar el proyecto que tantos dolores de cabeza le dieron. Warner, sin embargo, continuó insistiendo, pues querían vender esta versión de la película bajo la premisa de que fuese su versión. Al final, Donner acabaría aceptando participar y asistir en la reconstrucción usando el metraje recuperado, llevando así al estreno de DVD y Blu-ray de Superman 2, el corte de Donner. Para muchos, la versión de Donner es una versión por mucho superior a la original, y es fácil ver el porqué. Las escenas son más coherentes entre sí, se siente un mejor flujo de la primera película si esta versión, al hacer que lo que libera a Zod sea el misil que Superman desvía al final de la primera cinta. Además de eso, recortar las escenas que intentaban añadir humor hacía sentir más real el conflicto entre Superman y Zod. Pero si tengo que ser sincero, no es una experiencia tan diferente de la versión original. Es claro que muchas escenas filmadas por Lester simplemente tomaban escenas de Donner y las recontextualizaban, dando como resultado que ambas versiones sean efectos prácticos la misma historia, solo con vibras un poco diferentes, pero aún así, simplemente por el pacing, la versión de Donner sigue siendo bastante más recomendable. Aunque si una cosa cambia bruscamente de la versión de Lester a la de Donner, es el final de la película. Tras la derrota de Zod, Superman se da cuenta de que no puede tener realmente la vida que quiere con Lois, y aunque en un inicio ambos intentan mantenerse solo como amigos, es claro para Clark que Lois sufre demasiado por la situación, dado que él lo sigue amando. Por tanto, este decide que debe hacer algo para aliviar su dolor. En la versión de Lester tendríamos un final regrabado en que Clark utiliza un nuevo poder, el cual sería un poco controversial, por decir poco, puesto que aparentemente Superman cuenta con el poder de borrarte la memoria con un beso, cosa que le hace a Lois para borrar sus recuerdos de su identidad secreta y continuar con la relación de solo amigos que tenían antes. Este final ha sido criticado por múltiples motivos. No solo es una forma, de nuevo, muy conveniente de resolver el problema, sino que además es una habilidad que el personaje no ha demostrado nunca. Es confusa para el espectador y además suele ser señalada como un momento honestamente algo machista. Sin embargo, en mi opinión, creo que prefiero ese final al de la versión de Donner, donde tendríamos una situación bastante similar, excepto que Superman decide volar y hacer retroceder el tiempo otra vez.
pero esta vez regresándolo bastante atrás para borrar por completo los eventos de toda esta película. Aparentemente este fue el final original pensado para la película, siendo que ya estaba grabado cuando los Salkind pidieron a Donner utilizarlo mejor para la primera cinta. Sin embargo, aquí Donner probablemente quiso hacer tanto honor como pudo a que esta era su versión y poner el final que él quería para la cinta originalmente, el cual al menos le puedo dar el beneficio de decir que de haberse hecho en su tiempo como él quería, podría haber quedado bastante mejor. Sea cual sea la versión que había desde la cinta, sin embargo, es innegable que pese a sus falencias, Superman 2 seguirá siendo bastante querida por el público general, siendo considerada tan clásica como su primera entrega. En los créditos de la versión original, incluso diciendo orgullosamente cómo el público podía esperar por la llegada de Superman 3 próximamente. Una espera que lamentablemente no valdría la pena. La idea de Superman 3 fue una que se formularía en secreto desde finales de la producción de la primera película. Richard Donner, director de la primera película, manifestó interés por escribir guiones para lo que sería Superman 3 y 4, aunque tenía la idea de que estas fuesen dirigidas por alguien más, permitiendo un paso de batuta. Planes que acabaron haciéndose pedazos durante la producción de Superman 2, donde Donner sería despedido. Donner era, en más de un sentido, la piedra angular de estos proyectos, cuidando cada aspecto para que estas películas lograsen alcanzar el potencial que él veía, en más de un sentido estando adelantado a su tiempo, cosa que dejó a los productores, la familia Salkind, buscando formas de solventar los múltiples problemas que el despido de Donner había generado, no solo teniendo que buscar nuevo director, sino que encima buena parte del staff directamente se rehusaba a seguir trabajando sin Donner, lo que terminaría llevando a múltiples decisiones cuestionables durante el desarrollo de Superman 2. Para el momento de comenzar la producción de Superman 3, se encontraron en un punto bastante complicado, puesto que aunque ya habían prometido la película, no había realmente nada pensado sobre el que trataría o el equipo involucrado, llevando a cierto nivel de improvisación de parte de los Salkind, con Ilya Salkind decidiendo tomar el primer paso, escribiendo él mismo una primera versión de la historia para la cinta, una versión que parece usar algunas de las ideas que Donner solía tener, a la cual le puedo dar el beneficio de ser solo una idea general para el proyecto y al menos intentar utilizar personajes de los cómics, porque de otro modo, es una película bizarra y sobrecargada de personajes. La película planteaba introducir el personaje de Supergirl, explicando que esta había sido descubierta por una versión de Brainiac que la cuidó como si fuese su propia hija, de la cual, conforme ella crecía, acaba enamorándose. Si bien este punto puede alzar más de una ceja, al menos puedo decir que hacen que Supergirl lo rechace, escapando de Brainiac y tomando refugio en la Tierra, donde eventualmente conoce a Superman, quien tras haber terminado su relación con Lois, inmediatamente se enamora de Supergirl. Quiero destacar que para esas alturas la idea de que Supergirl sea su prima ya estaba establecida. La película entonces se habría vuelto un romance, en el que Superman y Supergirl se unen para poder derrotar a Brainiac tras que este llega a la Tierra, con su combate incluyendo la repentina aparición de Mr. y Mrs. Speedley. Y en serio digo repentina, siendo que en esta versión temprana del personaje no tenía ninguna introducción planteada. Al final habría una pelea más allá del espacio-tiempo, con una última batalla donde Superman y Brainiac peleaban, y no, esto no es una broma, en una dimensión creada por Mr. y Mrs. Speedley, donde nadie tiene poderes y deben enfrentarse con lanzas montados a caballos. Si bien debo admitir que tengo una curiosidad mórbida por cómo esta versión de la cinta podría haber resultado, acabaría siendo rechazada por Warner, quienes la veían como una trama demasiado enrevesada, sin mencionar lo costosa que sería de producir. Únicamente algunas partes de este guión sobreviviendo hasta la película final, de un modo u otro. Sin embargo, la falta de guión no era el mayor problema, puesto que aún tenían que lidiar con algo que ya fue un problema para Superman 2, y ahora sería un problema el doble de grande para Superman 3. Tras el despido de Donner en Superman 2, hubieron dos actores que manifestaron su molestia abiertamente. Primero sería Margot Kidder, actriz que interpretaba a Lois Lane, quien era bastante vocal sobre cuánto desaprobaba la idea de que Donner se hubiese ido, quizás siendo demasiado vocal al respecto. Ella misma sospechando que esto es lo que acabaría llevando a que los Salkind tomaran la decisión de remover a Lois de la cinta, la actriz señalando que este era un tipo de castigo por hablar de más. Claro, los Salkind han hecho control de daños en este aspecto,
puesto que en su versión de los hechos creían que la relación de Clark y Lois ya había sido tan explorada como podían, y que sería más interesante otro interés romántico, originalmente pensando en Supergirl, pero tras que el personaje fuese descartado, acabaron utilizando a Lana Lang, interpretada por Annette O'Toole. Si bien Lana es un personaje de los cómics, usualmente colocado como otro interés amoroso de Superman, especialmente durante su juventud en Smallville, su adición tan repentina es rara, y me siento inclinado a creer más en las palabras de Margot Kidder, pues la forma en que Lois es removida se siente muy antinatural, ni mencionar el cómo Clark repentinamente vuelve a tener interés por Lana tras no verla en tantos años, aunque dado que el guion original quería que la relación de Superman y Supergirl fuese amor a primera vista, no sé cuánto debería sorprenderme. Aún con todo, el reemplazo de Lois no sería ni de lejos tan bizarro como el caso del Lex Luthor, interpretado por Gene Hackman, quien previamente se había rehusado a volver para las regrabaciones en Superman 2, y corría el rumor de que había rechazado completamente estar en la tercera entrega. El propio Hackman, sin embargo, parece haber desmentido estos rumores, diciendo que meramente se encontraba ocupado en el momento y no podía estar ahí para filmar. Sea cual sea el caso, Lex Luthor no podría estar en la película, pero aparentemente alguien, no tengo idea de quién, quería tanto que Luthor estuviera en la película que decidieron presentarnos a Ross Webster, interpretado por Robert Vaughn. Webster no aparece en ningún cómic y no ha salido en ningún cómic desde entonces, porque este personaje existe única y exclusivamente con el propósito de ser Luthor sin ser Luthor. Así que sí, tendremos que conformarnos con un Luthor chafa. Pero de lejos, y en serio digo, de lejos, la decisión más bizarra de todas sería la adición de un coprotagonista. Este de aquí es Richard Pryor, un actor que tenía muchísima fama en comedias. Verás, Pryor había tenido una entrevista donde mencionaba su admiración por las películas de Superman, algo que llamó la atención de los Alkine, y pensaron que sería una buena idea contactarlo para darle un papel en la cinta. De esta manera, teniendo un nombre grande llegando a la cinta, dándole el papel de Gus Gorman. Ok, en serio, hace falta que diga que este no es un personaje de los cómics. La cinta acabaría cayendo en manos de la dirección de Richard Lester, quien ya se había encargado de dirigir las regrabaciones de la anterior película, ahora topándose con un cast que se caía a pedazos, al punto de que tuvo que literalmente convencer a Christopher Reeve de tomar el papel de vuelta porque se negaba a volver, y los Alkine ya le estaban buscando reemplazo, cosa que incluso Lester veía que acabaría condenando la película, teniendo que acceder a múltiples cambios al guión con tal de que Reeve aceptase regresar. Con tantos dolores de cabeza que esta cinta sin duda acabaría generando para todos los involucrados, incluso diría que es un milagro que acabase estrenándose, pero en junio del 83, Superman 3 llegaría a los cines del mundo, donde acabarían enfrentando la realidad del fiasco que habían producido. La película muestra un completo cambio de dirección tan solo empezar. Lejos estamos ya de los inicios que intentaban hacer sentir esta historia como una épica espacial. En su lugar, reemplazado con un montón de comedia aleatoria que no tiene ningún propósito en la película más allá de intentar hacer reír. Richard Lester, quien regresaría para dirigir esta película, no es para nada alguien semejante a Donner en cuanto a lo que produce, siendo que sus anteriores producciones eran bastante más dirigidas a la comedia, y no dudo que esas puedan ser buenas. Sin embargo, al dirigir Superman 3, no cambió en absoluto nada del cómo suele hacer películas, resultando en que Superman 3 intente todo lo posible por ser una película de comedia, algo que tal vez podría haber funcionado si esta fuese un reboot, pero viniendo de las anteriores dos películas, no puedo evitar sentir que se siente como un cambio de dirección brusco que me hizo prácticamente al instante perder interés en lo que estaba viendo. Y tristemente, la película no se pondrá mejor. Aquellos momentos en Superman 2 donde Lester añadió comedia que se sentía fuera de lugar, ahora parecían una advertencia de lo que se venía para esta película. Honestamente, llegando al punto de que a momento de escribir este guión, no ha pasado ni una semana de que vi la película, y aún así me es difícil recordar los detalles de la trama, dado lo ridículamente vacía y poco inspirada que se siente. En resumen, la película nos plantea dos historias, una siendo la de Clark, quien tras que Lois se enviada en un viaje de vacaciones decide regresar a Smallville, donde se encuentra con su amor de la juventud, Lana Lang, con quien empieza a reconectar y formar una relación, algo que se siente bastante antinatural, dado que al final de la anterior película tiene Superman aceptando que le era imposible tener una relación con una humana, pues sus vidas eran muy diferentes, y no ayuda que la forma de intentar vendernos el romance entre ambos son prácticamente solo un par de escenas de ambos haciéndose ojitos y que Clark salva al hijo de Lana un par de veces. Rumbo al final de la película se siente como que olvidamos que Lana siquiera era parte de esta.
haciendo sentir toda esa subtrama como completo relleno. Por otro lado tenemos la trama de Gus, quien les recuerdo es técnicamente el coprotagonista, al punto de que la película nos lo introduce antes que a Superman. Gus es un sujeto que le es difícil mantener trabajos porque siempre acaba peleado con sus jefes, porque es que Gus es en secreto muy inteligente y tiene mucho talento, cosa que nos muestran cuando en uno de sus trabajos se aprovecha de un error del sistema de la empresa para, en pocas palabras, robar una cantidad enorme de dinero de la empresa, cosa que lo hace notar al CEO de la empresa, Lex Ross Webster, quien quiere reclutar a Gus para sus malévolos planes, porque Gus, pues, le sabe mucho a las compus. Este es un mensaje con el que la película me deja muy confundido. Por un lado, no se cansan de hablar de las múltiples maravillas que el mundo de las computadoras puede traer a la humanidad, pero por otro lado, en toda la película solo utilizan tecnología con fines malvados, cosa que hace pensar que intentaban dar el mensaje de tecnología mala. Por ejemplo, el cómo las tramas de ambos protagonistas acaban mezcladas, ya que Superman resuelve ser un problema para los planes de Webster, ordena a Gus utilizar un satélite para encontrar rastros de kriptonita en el espacio, con los cuales crear kriptonita sintética. Sí, esta es una cosa que pasa en la película. No pregunten cómo Webster sabe que esa es la debilidad de Superman, solo lo sabía, ¿de acuerdo? Pero resulta ser que la kriptonita sale mal, no debilitando a Superman, pero sí teniendo un efecto en él, alterando su personalidad, volviéndolo un culero. No malvado, solo un culero, rollo de que va por ahí causando problemas, pero nada especialmente malvado. Y esto ni siquiera se siente que realmente lleve a nada, pues la subtrama de este, entre comillas, Superman malvado, se resuelve prácticamente sola, con Superman separando su lado malo y su lado bueno. Ambos tienen una pelea, la cual el Superman bueno gana, y el Superman malo desaparece. ¿Eso fue un efecto de la kriptonita falsa? ¿Es algo que Superman simplemente puede hacer? Ok, miren, no importa. El punto es, Superman vuelve a ser bueno justo a tiempo para detener a Webster y su supercomputadora, la cual creó para que Gus le ayude a controlar cada aspecto de la economía mundial con el gran poder de las computadoras. Miren, la película solo quiere que aceptes que esta computadora es mejor que cualquier otra y que puede hacer lo que sea que la trama requiera. Entre esas cosas, incluyendo crear una copia perfecta de la kriptonita para detener a Superman, forzando a Gus a finalmente traicionar a Webster y que la máquina decide rebelarse en contra de todos, absorbiendo una de las asistentes de Webster y robotizándola. ¿Recuerdan que en la primera idea de esta película se incluía a Brainiac? Bien, pues les presento lo poco que queda de él en esta cinta, con lo cual ni siquiera hacen nada interesante, la supercomputadora siendo detenida muy rápido en un enfrentamiento nada memorable. En general, Superman 3 sería una película confundida con su propia identidad, que se siente fuera de lugar en la saga de la que forma parte y sencillamente un producto sin pies ni cabeza, algo que se vería muy reflejado en la recepción. Superman 3 es olvidable. No está ni cerca de tocar los talones de Superman 2, ni hablemos de la primera película, pero a la vez no tiene nada que la haga tan mala como para volverla memorable, en toda la saga original del Hombre de Acero, siendo esta la menos discutida de todas, incluso su secuela siendo más discutida. Y sí, secuela, porque esta película, pese a que fue destrozada por crítica y fanáticos por igual, incluso en su época, logró recaudar apenas lo necesario para que una secuela fuese posible. Pese a esto, con 80 millones en la taquilla mundial, era claro que la franquicia había perdido su fuego, no comparándose en lo más mínimo a la taquilla lograda por sus antecesoras. Incluso los involucrados en el staff continuamente dirían que esta película era una de sus mayores decepciones. Christopher Reeve menciona esta película como algo de mal gusto, especialmente criticando el cómo la película no parece una película sobre Superman, a momentos sintiéndose que Gus tenía más protagonismo que él, cosa que obviamente fue uno de los aspectos más criticados de la cinta, al punto de ganarle a Richard Pryor una nominación a los Razzies. Solo una nominación, no ganarlo. Esta película es tan mediocre que ni siquiera un Razzie podría ganar. Los Alcain quedaron con su fracaso entre manos, con poco más que unas chispas con las que intentar avivar lo poco que quedaba de interés por la franquicia. Sería necesario tomar las futuras cintas en nuevas direcciones, y lo que era peor, con un presupuesto considerablemente recortado, comenzando así lo que para muchos es percibido como el inicio de la caída para el Hombre de Acero en cines. Aunque antes de continuar con la cuarta entrega de la franquicia, tenían algo más que intentaron usar para revitalizar el interés en Superman, pues había un personaje en el guion original que fue descartado de la película final, dando así rienda libre para utilizar al personaje en su propio proyecto individual. Pero esa ya es otra historia.
Cuando la franquicia cinematográfica de Superman había comenzado, los productores, la familia Salkind, tenían la idea de sacar tanta ganancia como fuese posible del proyecto, con ello teniendo planes a futuro para la saga, y uno de ellos sería comprar los derechos cinematográficos para un personaje adyacente, su prima, Kara Zor-El, alias Supergirl. Para los inicios de los 80s, Supergirl era un personaje que, si bien era conocida por los fanáticos, no podrías culpar a alguien del público general por no tener realmente idea de quién era, algo que no pasaría desapercibido para la Warner, quienes al escuchar que los Salkind tenían la intención de introducirla en la tercera película, rechazaron la idea inmediatamente, causando la reescritura total de Superman 3, desastre del que hablábamos en el anterior video. Sin embargo, los Salkind no se rindieron con el personaje, puesto que en el 82, antes de que la producción de la tercera película de Superman comenzara, ya habían anunciado un proyecto individual con Supergirl, el cual, tras el fracaso rotundo de Superman 3, se acabaría volviendo un proyecto con el que los Salkind esperaban refrescar la franquicia y dejar atrás el fiasco que fue Superman 3. La producción, sin embargo, se vería en problemas casi al instante, dado que nuevamente Warner no tenía ninguna fe en el proyecto, causando así que los Salkind produjesen la cinta utilizando su propio dinero, con Warner únicamente distribuyendo. Tras una pausa al proyecto para replantear estrategia luego de Superman 3, la película entraría en producción, donde se toparían con todavía más problemas de los que ya de por sí tenían entre manos. Una de las primeras preocupaciones sobre la cinta era, por supuesto, quién acabaría interpretando a Supergirl, cosa que no se quería tomar a la ligera, sabiendo que si las cosas salían bien, podrían tener entre manos un nuevo icono del cine. Sin embargo, necesitarían a alguien que no solo fuese buena actriz, sino que lograse también vender la idea de que las chicas pueden ser superhéroes. Te recuerdo, nos encontramos a inicios de los 80. La simple idea de que un personaje femenino pueda protagonizar una película de ese tipo era algo incluso polémico para aquella época. Aunque bueno, a quien engaño, hoy día eso sigue siendo polémico por algún motivo. Múltiples actrices serían consideradas para el papel, sin embargo acabaría cayendo en manos de Helen Slater, quien en aquella época se trataba de prácticamente una desconocida. Por tanto, uno no puede más que imaginarse su alegría cuando le propusieron ser protagonista de una película para cine, más aún formar parte de una de las franquicias más importantes de la última década. Y ciertamente esa alegría se vio reflejada en su entusiasmo y compromiso con el papel, siendo que se sometería a toda una rutina de ejercicios bastante estricta con tal de tener el físico requerido para el papel, especialmente para poder grabar las escenas de vuelo donde estaría suspendida en el aire con poleas. El contratar a una desconocida no solamente les ahorraba en gastos, sino que además lo veían como una forma de intentar replicar lo logrado con Christopher Reeve, volviendo a Slater en un rostro que se asociaría con el personaje, recayendo, al igual que la producción de Superman 1, en utilizar nombres más conocidos para el resto del cast, con Faye Dunaway interpretando a Selena, la villana principal de la cinta, o Peter O'Toole interpretando a Saltar, un personaje secundario para la cinta. Para atraer el público a la cinta, sin embargo, se consideraba necesario traer nombres reconocibles para la franquicia, con Christopher Reeve siendo el más importante, planeado para tener una aparición menor en la cinta, donde Superman aparecería cuando Supergirl llegase a la Tierra, únicamente para ser entonces secuestrado por Selena, y ahora requería manos de Supergirl rescatarlo. Trama que sería desechada, puesto que Reeve acabaría decidiendo mejor dejar la cinta, probablemente oliendo que las cosas no iban exactamente bien. Sin embargo, dejaría una recomendación para quien podría ser el director, la cual los Salkind acabarían tomando luego de que Richard Lester, quien dirigió Superman 2 y 3, les rechazara regresar para dirigir Supergirl. De esta manera, la dirección quedaría en manos del director francés Janusz Vark, espero haber pronunciado eso bien, con quien Reeve había trabajado previamente en la película Somewhere in Time, aunque tal vez lo ubiquen más por una aún más conocida película, Jaws 2. Claro, eso aún les dejaba sin Superman para la cinta, pero aún querían tener una cara conocida para la franquicia, y siendo que sería raro tener a Luthor en la película y habían roto relaciones con la actriz de Lois Lane, además de probablemente querer dejar de lado todo lo introducido en Superman 3, eso dejaba por proceso de eliminación a Jimmy Olsen, interpretado por Mark McClure. Sí, creo que no te sorprendería si te digo que el personaje tiene una participación increíblemente menor en la cinta, y si lo removiéramos prácticamente nada cambiaría. Por lo menos, si algo puedo decir a favor de la película, es que una vez las grabaciones comenzaron, pareciera que todos la pasaron bastante bien en esta. Suark siendo un director que acabaría sorprendiendo a los Salkind, al punto de que estos continuarían colaborando en el futuro. Aunque esto no les impediría hacer de las suyas nuevamente, pues el corte final de la cinta lo acabaron recortando casi 30 minutos, resultando en que escenas que daban mayor contexto fuesen recortadas, cosa que acabaría con audiencias viéndose confundidas en ciertas escenas. El último problema de la producción llegaría con seleccionar un estreno, siendo que los Salkind buscaban evitar que la cinta compitiera con otras películas grandes de la época,
Y no los puedo culpar, siendo que el 84 sería un año muy ocupado para el cine, viendo la llegada de íconos del cine como los Gremlins, los Cazafantasmas y Terminator, sumándole a todo eso un miedo a ser opacados por las Olimpiadas de ese año. Todo esto les haría apuntar para un lanzamiento para finales de año, algo en lo que la Warner no estaba de acuerdo, no teniendo un punto en su calendario de lanzamientos donde encajar la película, ocasionando que Warner abandonara el trato de distribuir la cinta. Los Salkind acabarían haciendo un trato con TriStar Studios, con quienes lograron finalmente un acuerdo para un lanzamiento en noviembre, donde finalmente la cinta sería estrenada y solo quedaba esperar la reacción del público. La cinta nos contaría la historia de Kara Zor-El, la prima de Superman que vivía en la ciudad de Argos, la cual aparentemente existía todo este tiempo tras la destrucción de Krypton, y de hecho sabían que Superman estaba en la Tierra. Es aquí que Saltar, un tipo de mentor para Kara, le enseña de manera casual la fuente de poder más preciada de la ciudad, el Omegahedron, un aparato que le permite crear cualquier cosa que pueda pensar. Sin embargo, tras un accidente, el Omegahedron acaba siendo disparado al espacio. Kara, tomando responsabilidad, decidiría tomar una nave experimental y tomar rumbo hacia donde el aparato salió disparado. Por supuesto, este lugar acaba siendo la Tierra, a donde Kara acaba llegando con un traje de Supergirl ya totalmente preparado. Ok, ¿por dónde empezar? Si bien este inicio es tan fiel al cómic como puede y tiene unas visuales bastante interesantes, el inicio da múltiples saltos lógicos, empezando con la propia ciudad de Argos, la cual no se nos explica en lo más mínimo de dónde salió, haciendo que únicamente solo alguien que leyese los cómics entendiera qué es lo que estaba pasando. Por lo visto, originalmente se tenía planeado una introducción extendida, explicando más el origen de Argos. Sin embargo, esta sería recortada, dejándonos con el confuso estado final de la cinta. Y esto está lejos de ser la única rareza de este inicio, siendo que, por ejemplo, el que esta gente sepa de Superman alza la pregunta de por qué no habían ido a la Tierra, o más aún, cómo es que siquiera saben que Superman se encuentra allí, siendo que fue enviado como un bebé cuando Krypton explotaba. De cualquier modo, la confusión no acabaría allí, siendo que una vez en la Tierra se nos presenta nuestra villana, Selena, una bruja. Por lo que pude investigar, este es un personaje original para la cinta, probablemente hecho dado que Supergirl no contaba realmente con una galería de villanos propia, dado que la mayoría eran más bien villanos de Superman a los que Supergirl de vez en cuando se enfrentaba, y tal vez no consideraban una buena idea el, entre comillas, gastar esos villanos en un spin-off. Y bueno, Selena es un personaje poco interesante, lamentablemente, por una buena parte de la trama, sintiéndose bastante desconectada de todo. Su única conexión a Supergirl siendo que Selena tiene el Omegahedron y está aprendiendo a manipularlo, queriendo utilizarlo con fines de dominación mundial, aunque no sin antes decidir que un tipo le parece muy atractivo y por tanto le lavaría el cerebro para que se enamore de la primera persona que ve. Cosa que sale mal y este acaba deambulando hasta que la primera persona que ve es Kara en su identidad terrestre. Ah, sí, identidad terrestre. Kara, por algún motivo, decide tomar una identidad secreta bajo el nombre de Linda Lee. Algo que, si soy honesto, creo que únicamente añadieron esto porque así es en los cómics, ya que no veo el sentido a que Supergirl decida de manera totalmente aleatoria unirse a una escuela para chicas donde no consigue nada útil. De hecho, incluso hace que su misión se sienta como algo de menor urgencia, y tristemente, este acaba siendo uno de los problemas de mayor escala de la cinta, siendo que para hacer la película de Supergirl, uno no puede evitar esa sensación de que vemos muy poco a Supergirl realmente haciendo algo, y no ayuda nada que la trama acabe girando en torno al romance salido completamente de la nada entre Supergirl y aquel tipo que genuinamente me importa tan poco que ni siquiera me tomé la molestia de buscar el nombre del personaje. Si una única salvación le puedo dar a la cinta, es su escenografía. Si bien pasaríamos la mayoría del tiempo en escenarios urbanos, también se nos presentaría con lugares fantásticos que son bastante impresionantes para el presupuesto de la cinta. Argos siendo un lugar bastante etéreo, que logra hacerme recordar el frío y cristalino Krypton de la primera cinta de Superman. Y otro escenario impresionante siendo la zona fantasma, a la que Supergirl es enviada y tiene que buscar con ayuda de un desterrado Saltar una manera de escapar, presentando la zona fantasma como un lugar sucio y devoto de esperanza, donde Supergirl se las debe arreglar para sobrevivir sin poderes. Del mismo modo, puedo aplaudir algunos de los efectos especiales, las escenas de vuelo en especial siendo bastante bien llevadas por el presupuesto que se tenía, pero dicho bajo presupuesto también hace que algunos efectos sean bastante cuestionables, con sus momentos más infames siendo que la primera vez que vemos a Supergirl alzar el vuelo, el cable era claramente visible, y otro siendo lo que sea que está pasando en la batalla final de la cinta.
donde Selena convoca un demonio para enfrentar a Supergirl, pero ella logra superarlo en fuerza y decide encerrar a Selena en la zona fantasma con su poder de hacerse chiquita, volar alrededor de ella hasta formar un tornado y encerrarla en el espejo mágico que lleva a la zona fantasma que la bruja tenía en su cuarto. Sí. En un resumen de lo ya hablado, la película tiene una idea de lo que quiere lograr, una trama donde Supergirl se embarca en una misión personal, encontrando el amor de paso. Pero en la ejecución, terminamos con una película donde Supergirl tiene un triángulo amoroso con una bruja y un tipo random, pocas escenas de acción y un montón de relleno con Supergirl por ningún motivo aparente, decidiendo hacerse una identidad terrestre que no podría ser menos interesante. Todo esto combinado acabaría en audiencias inconformes, con los Alken resignándose a un nuevo fracaso entre manos. Si hoy en día hablas de películas viejas de superhéroes y mencionas a Supergirl, no es ninguna sorpresa que la mayoría de gente te responderá: ¿había una película de Supergirl? El destino de esta película en la memoria colectiva sería el olvido, la mayoría ni siquiera considerándola parte de la saga clásica del Hombre de Acero. Incluso Warner parece ser que prefiere en su mayoría olvidar que esta cinta existía. Y es que si bien para el público sería olvidada, Hollywood tomaría toda clase de elecciones incorrectas sobre la película. Por primera vez en la historia del cine de superhéroes, una mujer era quien protagonizaba la historia, y el desastroso resultado hizo que las empresas entendieran únicamente una cosa: la gente no quiere ver mujeres siendo superhéroes. Un pensamiento bastante rastrero, echando la culpa del fracaso de la cinta al simple hecho de tratarse de una mujer, en lugar de, ya saben, la trama aburrida y poco inspirada de la cinta. Esta acabaría volviéndose una verdadera maldición para el género de superhéroes, hasta el día de hoy aún siendo un pensamiento que parece manifestarse, tristemente hoy en día viendo incluso miembros de la audiencia que comparten esos pensamientos. Por parte de los productores, la familia Salkind, ellos ya habían planeado empezar el desarrollo de Superman 4, además de que Slater ya había firmado un contrato para aparecer en 3 películas. Uno podría decir que se veían cosas a futuro para la franquicia, pero el percibido fracaso de Superman 3 y el aún peor resultado de Supergirl cambiaron completamente los planes, lo cual únicamente culminó en que los Salkind perdieran todo el interés en la franquicia. Por lo tanto, decidirían venderla, con futuras apariciones de Supergirl siendo canceladas y el personaje pasando al olvido en el cine, siendo apenas hasta hoy en día que está recibiendo una segunda oportunidad en la gran pantalla. Por lo menos el sueño parecía no estar completamente muerto, puesto que el proyecto de Superman 4, ahora en nuevas manos, aún seguía en pie, y solo quedaba ver hasta dónde podrían llevar lo que podría ser la última oportunidad, no solo para Superman, sino para el cine de héroes. Saliendo del rotundo fracaso que resultaría Supergirl, la familia Salkind se dio entre la espada y la pared respecto al futuro de la franquicia. Habían planes de antemano para la producción de una cuarta película con el Hombre de Acero como protagonista. Sin embargo, siendo que la franquicia no dejaba de dar problemas y cada entrega era catalogada como peor que la anterior, no es exactamente sorprendente que los Salkind dejaran de tener esperanzas por el futuro de la saga, considerando que la motivación inicial que tenían para la saga de Superman fue puramente dinero. El tener dichas bajas financieras fue el último clavo, tomando así la decisión de vender la franquicia a una nueva casa productora, siendo que durante el 38º Festival del Cine de Cannes entablarían negociaciones con Menahem Golan y Yoram Globus, quienes representaban a la productora Cannon Films. Cannon es un nombre del que en nuestros días ya no se escucha, sin embargo en aquella época eran bastante conocidos por sus películas clase B. Cannon Films eran conocidos por producir una cantidad ridícula de películas al año, entre su filmografía habiendo solamente un puñado de cintas que fuesen mínimamente resaltables, la enorme mayoría siendo solamente películas que dependían del factor shock con desnudos o un montón de sangre, o irse a la segura produciendo una de esas películas de acción que luego veías en televisión y ni siquiera recuerdas cómo se llamaba. Muchas de estas viviendo en base al nombre de una estrella, tales como Jean-Claude Van Damme o alguna de Sylvester Stallone, aunque su mayor legado aparentemente es toda la filmografía de Chuck Norris. Sin embargo, la gente en Cannon tenía la idea de que ahora que tenían a Superman en su poder, esta película podría realmente cambiarlo todo, pensando que esa sería la mayor producción que habían hecho, con una ambición de llegar a igualar el impacto de la primera película de Superman. Sin embargo, como ya se había vuelto costumbre para esta franquicia, la producción rápidamente mostraría ser problemática.
El primer objetivo de Cannon Films sería volver a traer algo de orden a un muy maltratado cast, y sin duda alguna lo más importante para ello sería conseguir que Christopher Reeve retomara su papel como Superman, quien luego del fiasco de Superman 3 ya había rechazado reinterpretar al personaje para Supergirl, y aún se encontraba reacio de regresar para una cuarta entrega. Sin embargo, Cannon sabía que a esas alturas, anunciar Superman 4 sin Christopher Reeve era dispararse en el pie, aceptando cualquier condición que este les pusiera con tal de que regresara al personaje. Al final, Reeve negociaría por una paga de $6 millones, añadiéndole a esto una financiación para un proyecto personal y además que se le garantizara total poder sobre la cinta, especialmente sobre la historia y quién sería el director. Quién dirigiría la cinta sería el problema más grande con el que lidiar al inicio, pasando por múltiples nombres, en un inicio sonando nombres como el de Wes Craven, quien ya era conocido por el gran éxito de Nightmare on Elm Street. Pero este acabaría fuera del proyecto, dado que aparentemente Craven y Reeve diferían mucho creativamente, resultando en que Reeve lo negase como director. Otro candidato fue Richard Donner, quien dirigió la primera película. Sin embargo, este mismo decidiría no regresar, dado que sentía que no tenía nada que aportar al proyecto, además de estar ya ocupado con su próximo proyecto, Lethal Weapon. La búsqueda por el director llegó a tal punto de que el propio Christopher Reeve consideró él mismo tomar la dirección de la cinta. Sin embargo, tenía muy poca experiencia en dicho trabajo. Eventualmente, Reeve y Cannon Films finalmente llegarían a un acuerdo, contratando como director a Sidney J. Furie, cuyo perfil encajaba más en lo que Cannon solía hacer. La escritura de la cinta, por otro lado, sería llevada a cabo por Lawrence Conner y Mark Rosenthal, guiados por el propio Christopher Reeve, quien tenía una idea para una trama bastante más seria que venía cargada con un mensaje político. Con una visión bastante clara para la película, Reeve completamente a bordo para el proyecto, además de todo el cast de las primeras dos películas regresando, incluyendo Margot Kidder como Lois Lane y Gene Hackman como Lex Luthor, las cosas por una vez parecían que empezaban a tomar rumbo y que Superman 4 podría finalmente regresar a la franquicia a la gloria que alguna vez tuvo. Sin embargo, muy pronto todos los involucrados se darían cuenta de que se encontraban en un proyecto que únicamente puede ser descrito como una auténtica pesadilla. Cannon Films era una compañía cuyo destino final sería la completa irrelevancia, y esto era algo que ellos mismos habían traído en base a pésimas decisiones financieras. Verás, la manera en que Cannon operaba no es una muy diferente de, bueno, una estafa. Su modus operandi consistía en conseguir un estudio más grande a quienes venderle la idea de una película, conseguir así un presupuesto y literalmente usando ese presupuesto hacer la película en sí. Algo que tenían que hacer una y otra vez, dado a que la enorme mayoría de las películas eran un fracaso. ¿Cómo es entonces que un estudio así, que producía, y no lo digo de manera ligera, pura basura, fue capaz de mantenerse a flote por años? Sencillo, no dejaban de producir películas, esperando que la siguiente película fuera un verdadero éxito, utilizando todo truco publicitario posible para atraer audiencias. Esta estrategia les llevaría a producir cantidades absolutamente ridículas de películas a cada año. Por ejemplo, en el 86 solamente, produciendo un total de 32. Muchas de estas siendo hechas con un presupuesto muy pequeño y yendo directamente al mercado casero en VHS y televisión. Así es que para cuando quisieron hacer un cambio en su estrategia e intentar producir una mayor escala, ya era demasiado tarde. Cannon estaba inundado en deudas millonarias y sería necesario ahorrar en gastos. Y Superman acabaría siendo una de las producciones que más pagaron los platos rotos, viendo un inicial presupuesto de $36 millones reducido a meramente 17 millones, haciendo que Superman 4 pasara de una ambiciosa producción que podría genuinamente revitalizar el interés por la franquicia a un auténtico infierno donde tuvieron que dejar de lado cualquier intento por volver esto una producción de calidad. Los recortes en el coste se pueden ver en todo el producto. Para empezar, se tendría que cambiar todo el plan para grabar en locaciones originales, dado que sencillamente no había presupuesto para los viajes, la mayoría de la película siendo grabada dentro de un estudio, y si tenían que viajar a una locación, en vez de ir al original, la reemplazaban con una que quedara cercana. Por igual, los actores contratados para la cinta se buscaría que no fueran nombres tan grandes, esperando que Reeve, Kidder y Hackman, quienes ya estaban bajo contrato, fueran suficiente, optando en su mayoría por desconocidos dentro de la industria. Incluso el villano introducido en la cinta, el hombre nuclear, ya hablaremos de él, acabaría siendo interpretado por Mark Pillow, quien previo a esta película tenía nula experiencia en cine o televisión, siendo que su trabajo más destacable previo a esto era como... ¿un stripper?
Pero si todo esto fuera poco, el golpe más grande de la cinta vendría con los efectos especiales. Aquellos efectos icónicos que alguna vez hicieron al mundo creer que un hombre podía volar serían completamente retirados dado que eran demasiado caros y además se consideraba que tardaban demasiado en ser grabados, despidiendo así a la mayoría de los involucrados en películas anteriores y reemplazándolos con una crew de producción que hiciera efectos más baratos y más rápidos. Énfasis en rápidos, dado a que, probablemente desesperados por su situación financiera, Canon decidiría adelantar la fecha de lanzamiento de la película. Originalmente pensada para Navidades, ahora la cinta debía estrenarse en verano, dejando a la producción un mes para terminar los efectos especiales, llevando a hacer efectos pobres y reutilizar escenas de Superman volando para ahorrarse gastos. Con un producto final que apenas si se sostiene, Canon hizo una rápida función de prueba de audiencias, la cual demostraba que la película no era mala, era terrible. En un intento desesperado por remediar la situación, Canon tuvo una fantástica idea que de ninguna manera les podría salir mal: recortar 45 minutos de la película, dejándola con una duración total de apenas hora y media, para lo cual tuvieron que recortar partes de la trama que daban mayor contexto a escenas y personajes. Y es así, en julio del 87, quedaría en el mundo una película sostenida con grapas y cinta adhesiva arrugada: Superman 4 en busca de la paz, una de las películas más infames de todo el género de superhéroes. La película nos presentaría una trama en realidad bastante sencilla, la cual es usualmente criticada por el poco sentido que esta tiene, ya que la trama gira en torno a que un niño decide escribir una carta a Superman pidiéndole que acabe con las armas nucleares. Sí, así de directo. La carta por algún motivo acaba llegando al Daily Planet, donde convenientemente llega a manos de Clark, quien tras ser presionado por los nuevos dueños del periódico, decide como Superman asistir a una reunión de las Naciones Unidas, donde orgullosamente proclama que acabará con todas las armas nucleares del mundo, con todas las potencias mundiales apoyando a Superman en mandar sus armas nucleares al espacio para que Superman las junte todas y las arroje al sol. He de decir que siento bastante pena por el resultado final de esta historia, ya que siento que aquí hay una historia que podría tener comentario político interesante, pero que en su afán por no alienar un público infantil, acaba simplificando tanto el conflicto nuclear que no vemos prácticamente nada del dilema moral que esto podría traer, únicamente dándonos migajas, con Clark dudando en un inicio si está bien para él interferir en un conflicto a tal escala. Por otro lado, tenemos la trama del regreso de Luthor, quien tras contratar a su sobrino, Lenny Luthor, logra su escape y comienza un plan de venganza contra Superman. Plan que involucra robar un caballo de Superman de un museo para después colocarlo en una bomba nuclear, lanzarlo al espacio, donde Superman, sospechando nada, la lanza al sol, sin saber que dentro de la bomba estaba un dispositivo que al entrar en contacto con el sol, usa su ADN y la radiación de la bomba para crear al hombre nuclear. Miren, la explicación que les acabo de dar es más de lo que la cinta se molesta en darnos sobre el proceso de cómo el personaje fue creado. Y si te preguntabas, no, el hombre nuclear no era personaje de los cómics. Pese a que me hubiera gustado ver una toma más madura con el tema del armamento nuclear, he de decir que veo un curioso encanto en esta película. No sé muy bien cómo explicarlo, pero la trama tan rebuscada y simplona me hace pensar en la edad de oro y plata de los cómics, donde cosas bastante más raras y problemáticas pasaban de manera seguida. Pero aún si puedo sentir ese extraño encanto por la película, no puedo fingir que sea un buen producto. Aburrida a ratos, con efectos especiales increíblemente pobres y una trama principal tan simplona que es fácil olvidar los detalles, no ayudado por las tramas secundarias que son muy poco interesantes, tales como un nuevo intento de interés amoroso para Clark que le hace competencia a Lois, pero no te puedes tomar en serio esto, pues Clark nunca muestra interés en ella, o toda una subtrama sobre el Daily Planet teniendo nuevos dueños que hacen noticias amarillistas, la cual se resuelve prácticamente sola y fuera de cámara. Esta subtrama sufrirían las consecuencias de recortar tanto material de la película, siendo que nos perdemos mejor desarrollo para los personajes originales de la cinta o explicar mejor al hombre nuclear, con escenas eliminadas mostrando que Luthor tenía un prototipo antes de ser al que ya conocemos. Y genuinamente no tengo nada más que decir sobre la película en sí. Es una película que como mucho, y siendo bastante optimista, es simplemente mediocre en todo lo que intenta. El único motivo de que la considerara mejor que Superman 3, siendo que esta película mínimamente intenta hacer una película sobre Superman. Y ciertamente el público general no estaría impresionado. Superman 4 recaudaría únicamente $36 millones. Sin contar Supergirl, esto la convertía en la película del Hombre de Acero a la que peor le había ido en taquilla.
y es así que una película que intentó recapturar aquello que hizo popular a la franquicia en primer lugar, acabaría en su lugar sepultando para siempre esta saga. Una de las historias más famosas sobre lo desastroso que resultó esta película sería la situación de Christopher Reeve, quien durante todo el marketing de la película la promocionaba dando una buena cara al público, prometiendo que tenía toda su fe en el proyecto. Sin embargo, lo ocurrido detrás de cámaras no podía estar más lejos de la verdad. John Kreiner, quien interpretaba al sobrino de Luthor, contaría que en una ocasión, poco antes del estreno de la película, Reeve lo apartaría del resto del cast. Para serle sincero, Reeve había perdido toda fe en el proyecto y sabía que no había forma de que saliera bien. Todo lo que decía la prensa siendo solo un intento por amortiguar el golpe que vendría cuando la película se estrenase, pero ni eso fue suficiente. Superman 4 no solo fracasó, sino que causó daños irreparables en muchos frentes. Lo primero sería algo de justicia por el desastre de la producción, ya que con el fracaso de la cinta, Cannon Films se hundiría aún más profundo en deudas, las cuales eran acompañadas por múltiples demandas desde distintos frentes, que acabaron haciendo que les investigaran por fraude, cosa de la que les era imposible recuperarse, tomando la decisión final de vender prácticamente todo su catálogo y encarar la bancarrota. Los derechos cinematográficos de Superman acabarían regresando a los Salkind, quienes pese a todo decidirían continuar la producción de una quinta entrega que Cannon tenía planeada antes de perder los derechos. Bajo el nombre provisional de Superman The New Movie, más adelante pasando a llamarse Superman Reborn, hubo un intento genuino por una quinta entrega, pero entre que Reeve había perdido todo interés en el proyecto luego de todo el fiasco de la cuarta película, y que además los Salkind acabarían envueltos en un desastre legal que acabaría con el hijo demandando al padre, esta quinta entrega quedaría en el olvido, únicamente quedando algunas versiones preliminares de un guión. El personaje de Superman, con ello, quedaría completamente olvidado en la gran pantalla, con todo el género de superhéroes volviendo a ser algo que Hollywood simplemente no se tomaba en serio. Aunque al menos los héroes encontrarían un pequeño refugio en la televisión, Superman en particular encontrando relativo éxito con shows como Superboy y Lois and Clark. Sin embargo, de lejos, quien más se llevaría los platos rotos por todo el desastre que fue la caída del Hombre de Acero en la gran pantalla, sería Christopher Reeve. Pues Superman 4 hundiría su carrera en Hollywood, teniendo problemas para volver a encontrar papeles, además de caer en una profunda depresión que le traería multitud de problemas personales. Y aún con todas, Reeve no se rindió en la vida. Volvió a Hollywood encontrando cualquier papel con el que pudiera hacer su retorno, demostrando que su talento seguía ahí. Comenzó a poner su vida en orden y las cosas tal vez habrían ido mejor, pero la vida tenía un plan bastante más cruel, ya que en el 95 Reeve sufriría un accidente montado a caballo, donde caería y se haría un daño severo en su espina dorsal, el cual lo dejó completamente paralizado del cuello para abajo. La noticia dejaría a todos helados, viendo que quien fue un icono del cine ahora era incapaz incluso de respirar sin que máquinas lo ayudasen. Reeve no permitiría que esa situación lo frenase. Una parte que hasta este punto mucha gente pasaba por alto de la vida de Christopher Reeve era su activismo. Con Superman 4 intentaba dar un mensaje antiarmamento nuclear, pero su activismo no se quedaba como un mero stunt publicitario ni nada parecido, siendo que desde su juventud se había vuelto muy devoto a varias creencias políticas, y con su encontrado estrellato con Superman utilizaría esta fama para llevar atención a múltiples problemas sociales. Abiertamente crítico del Partido Republicano, especialmente con el presidente Ronald Reagan, en los 80s participaría en un documental donde abiertamente criticaba a Donald Trump y el modo en que sus proyectos empeoraban la calidad de vida de la gente común. Un defensor de los derechos LGBT al punto de participar en una obra con temática gay. Incluso en el 87 volaría a Chile para marchar en una protesta junto a 77 actores amenazados de muerte por el dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, su mayor lucha vendría luego de su fatídico accidente. Reeve en un inicio consideraba que su vida se había terminado, pero el apoyo de su familia, amigos e incontables cartas de todas partes del mundo le hicieron recobrar las fuerzas y decidir hacer todo en su poder para convertir su tragedia en algo positivo. Reeve se sometería a múltiples cirugías y terapias intensivas que le permitieron recuperar ligeras partes de su movimiento, incluso siendo una de las primeras personas en el
el país en someterse a una cirugía que le daría un marcapasos diafragmático, la cual le permitió volver a respirar más libremente, su caso ayudando mucho a que el dispositivo se estandarizara. Pero su mayor contribución sería cuando, junto a su esposa, formaría la fundación Christopher Dana Reeve, la cual buscaría brindar ayuda y alzar la voz por todos aquellos con alguna discapacidad. El propio Reeve sometiéndose a sí mismo a procesos experimentales y fomentando la investigación utilizando células madre, siempre bajo el deseo de un futuro mejor para todos. Christopher Reeve puede parecer solo un actor más. Podría haber acabado este video en una nota mucho más baja con el fracaso de una simple película, pero no me sentiría bien conmigo mismo, pues su voluntad dejaría un legado mucho mayor, el cual, ahora manejado por sus hijos, sigue igual de fuerte peleando por un mejor mañana. Incluso tras el trágico fallecimiento de Reeve en 2004 a los 52 años, todos quienes lo conocieran coincidían en una cosa, y es que Superman existía, y su nombre era Christopher Reeve.